con 7 minutos. Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bienvenido a usted. Me dio un poco de vergüenza. Sí, bienvenido. ¿Qué tal las vacaciones, Diego? Súper bien, la verdad que maravilloso realmente. Y bueno, ya estamos de vuelta. Son pocos días finalmente, si uno piensa. Se hace poco, ¿verdad? Se hace corto, pero bueno, empezamos ahora ya mirando el próximo feriado, que es el 2 de marzo. Falta todavía. Falta todavía y después la Semana Santa todavía aún más. Pero bueno, mirando un poquitito y esperando que este mes de febrero sea un poco más benévolo, porque comenzamos de una manera bastante tensa con un tema que todavía me parece que va a traer cola. Sí. Se aprobó hoy en Cámara de Diputados el proyecto de modificación de la caja fiscal jubilatoria, sí. Y ya se habla incluso de, bueno, ya venían hablando los docentes de huelga. De huelga general desde la quincena de febrero, de no iniciar las clases en el Magisterio Nacional en instituciones públicas, en este caso en escuelas y colegios. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara después de esta modificación. Hay que decir que se presentó, porque hay que mencionar eso. El Ministerio de Economía y Finanzas planteó un proyecto inicial. Sí. Posterior a eso, en estas últimas horas, en esta última semana, empezaron a hablar de modificaciones que finalmente fueron las aprobadas el día de hoy. Y vos sabés que muchos sectores, eso también creo que es interesante destacar, que muchos sectores no están en contra de buscar algún arreglo para las cajas, pero hablan mucho del apresuramiento del Ejecutivo, sí, y también de la falta de consideración en el diálogo. Eso decían, por ejemplo, hoy los magistrados judiciales. Ayer acá en el programa estábamos compartiendo con magistrados judiciales. Hermosilla. Sí, y con el juez de Hermosilla, y él nos decía: nosotros no fuimos parte. En las modificaciones, en las conferencias de prensa que dan, nadie menciona a los magistrados judiciales y nosotros queremos también ser parte del debate. Nadie nos ha invitado como coordinadora a algunas audiencias públicas, a esas mesas de trabajo para que nos escuchen, porque al fin y al cabo ellos también son incluidos, pero fueron como que dejados de lado. Por eso ellos empezaron también a hablar un poco más o con más fuerza en estos últimos días. Pedían ellos bien temprano hoy la suspensión del tratamiento, algo que evidentemente no se dio. Exactamente, y ya fue remitido, de hecho. El proyecto aprobado ya fue remitido al Senado. O sea que no se puede descartar que la semana que viene ya convoquen a una extraordinaria. Por eso, en pleno receso todavía. En el Senado ya. En el Senado. Quiero nomás mencionar, jubilación ordinaria. ¿Cuáles son los aspectos aprobados el día de hoy? Para la jubilación ordinaria de docentes, en este caso, se dará de la siguiente manera. Será de los a los 57 años, la ordinaria. Tendrán que tener un aporte mínimo de 25 años con una tasa de sustitución mínima del 60 al 70% y podrá llegar hasta el 85%. Eso es para la jubilación ordinaria. Para la extraordinaria, 55 años de edad tendrán que tener y un aporte mínimo de 30 años. Con eso se van a poder jubilar con una tasa de sustitución del 60 al 70%, llegando hasta el 85%, decía la diputada Cristina Villalba, y un prorrateo de los últimos 10 años. Para el cálculo del pago. Para el cálculo del pago. Y el aporte del Estado finalmente va a ser progresivo. Planteaban en el primer proyecto un aporte del Estado del 3%. Y ahí saltaron todos los docentes a decir: no, el Estado tiene que aportar más. Y la propuesta de Fernández Valdovinos fue que se suba de manera progresiva hasta llegar al 5%. Eso quiere decir, en el primer año 1%, en el segundo año 2%, y va a ir subiendo hasta alcanzar el aporte del 5% del Estado. Quizás lo más destacable o lo más importante es la edad de los docentes. La edad de los docentes. Que cambia porque ellos no tienen requisito de edad. Exactamente. Las fuerzas públicas quedarán con un retiro a los 57 años, con 25 años de aporte y tasas de sustitución del 70 al 85%. Y ellos podían llegar con 10 años de aporte incluso. Podían. Sí. O sea, hasta ahora pueden. Claro. Sin embargo, con esta ley, si es que se aprueba también en el Senado y se promulga así como está, 25 años de aporte deberán tener, porque ellos también hacían énfasis. Nosotros no nos jubilamos, señores. En el primer documento, en algunas partes estaba mal expresado porque decía jubilación, cuando que los policías y militares pasamos a retiro, nos explicaban también acá algunos miembros de las coordinadores de fuerzas públicas. Así que está en la mesa con muchos temas realmente. Hoy decía el presidente de la Cámara de Diputados que era una salida intermedia, cosa que no coincide en los gremios, al menos los principales referentes. Así que hay mucho para hablar todavía. Y lo otro, el tema de la caja parlamentaria, que era un poco... no digo el botín, pero era como un tema simbólico, y más que simbólico, importante también
en este tema como una muestra de voluntad que realmente preocupan los recursos y no solamente sacar tajada de un lugar. Así es, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestro invitado. Está con nosotros el diputado Raúl Benítez, que estuvo participando allí de la sesión. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Diego. Un saludo acá a todo el equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, primera vez en el año en este piso y con ustedes, así que con gusto. Mesa renovada también. Con mesa renovada, rompimos un poco el esquema del sofá. El vasito. Sí. A veces lo usamos todavía, pero en algunas ocasiones nomás, de acuerdo a los invitados. ¿Qué dejó, diputado, para vos hoy lo de la sesión de hoy? Bueno, para mí uno de los puntos claves de todo este análisis, tanto de la caja parlamentaria como de la caja fiscal, y resumiendo y lo que de repente como creo que impacta más, es que hoy se confirma nomás también que existe un Paraguay de primera y un Paraguay de segunda, ¿verdad? Hoy todas las decisiones que se tomaron en la Cámara de Diputados estuvieron enfocados única y exclusivamente a cargar, por un lado en la caja fiscal, todas las reformas en los trabajadores y lo que tiene que ver con la caja parlamentaria, encargar al ciudadano a futuro con lo que es la irresponsabilidad que es la caja parlamentaria, la existencia de la caja parlamentaria. Entonces, si te tengo que decir cómo evalúo la sesión de hoy y cómo evalúo también este proceso desde la presentación del proyecto de ley, creo que tenemos un gobierno que ha dejado claro que puede seguir cargando o que no tiene ningún tipo de problemas en seguir presionando a sectores que ya están ajustados de alguna manera. Lo que no quiere decir que no haya que revisar los parámetros. Claro que era necesario revisar parámetros, pero a mí nomás también me hace ruido cuando se utiliza el término reforma para una serie de cambios en el que los únicos parámetros que se evalúan o se tocan son con respecto al aporte del trabajador, a la tasa de sustitución del trabajador y a los años que tiene que estar el trabajador. Entonces, no es una reforma. Claro, no, de hecho para mí es un parche, ¿verdad? No es una reforma, primero por el tiempo que va a durar, o sea, esto va a durar básicamente solamente los próximos 5 años, ¿verdad? Yo no sé si se enfoca, este gráfico estuvo como... No sé ¿Eso es del Ministerio de Economía? Sí, esto es del Ministerio de Economía. Del propio ministerio. Del propio ministerio, sí. ¿Verdad? Este es un gráfico que estuvo recorriendo estos días, yo no sé si se logra captar, ¿verdad? Ahí capaz el brillo, ahí está, sí capta, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en esta línea roja que abajo es el escenario base, cómo va aumentando el déficit. Claro. Hay más déficit a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo y el déficit aumenta. Sí. ¿Verdad? Y el escenario propuesto por el Ministerio de Economía sería aproximadamente esta línea azul, que no es la punteada, es la línea azul que es constante, vamos a decir. Sí. ¿Verdad? Que igual es déficit. Claro, que igual es déficit, pero lo que para mí es más fuerte es que el punto inicial es este donde estamos hoy acá, donde estamos en este puntito rojo, acá, al comienzo de nuestro punto inicial, y el punto donde vamos a estar en el 2031 es exactamente a la misma altura, ¿verdad? A la misma altura, 2030-2031, que estamos hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que según el propio Ministerio de Economía, con su proyecto original, eso hay que decir, en el 2030-2031 vamos a estar exactamente en el mismo lugar donde estamos hoy en cuanto al déficit fiscal. Lo único que dicen ellos es no vamos a estar peor, no vamos a estar como en la línea roja. No vamos a estar... vamos a estar mal, pero no tanto. Lo que para mí ellos dicen es, no vamos a estar tan mal en el tiempo en que nosotros somos gobierno. Para mí ese es el mensaje. Porque después de que termina el gobierno de Santiago Peña, empieza a caer la línea. Exacto. Y ahí como que se empieza a igualar o empieza a tener el número parecido o igual, o sea, igual realmente al número que tenemos hoy de déficit. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hoy planteamos, entre comillas, una reforma que en 4 años, 5 años, vamos a decir otra, a la misma gente, al mismo grupo, señores, tenemos que hacer otra reforma. Y encima, diputado, me parece muy importante que usted dice, eso era con el proyecto inicial que establecía las jubilaciones en 57 y 62 años. ¿Cómo estará la línea ahora con esta modificación que ellos hacen? Exacto, o sea, el gobierno hoy se dio una serie de parámetros, ¿verdad? Cambió una serie de parámetros que nosotros no tenemos, por eso también nosotros porque estamos al apuro, ¿verdad? De hecho, ayer en comisión de presupuesto, cuando ya se hablaba de cambiar algunos parámetros, ahí le pedimos a los colegas, o sea, nosotros no podemos tocar este proyecto por el cálculo actuarial que tenemos, que encima llegó tarde, porque esto llegó tarde, lo acabo de mostrar, esto llegó el viernes pasado, hace una semana, ¿verdad? Encima que llegó tarde,
Hoy vamos a tener con estos nuevos parámetros otro cálculo actuarial. Entonces, lo aprobado hoy, nadie tiene idea de cómo impacta. O sea, la realidad hoy que hoy se aprobó algo que nadie tiene idea de cómo impacta. Fueron parchando. Fueron parchando, se fueron como, no sé si cediendo es el término, pero se fueron amortiguando un poquito el golpe seguramente de los distintos sectores que presionaban, ¿verdad? Entonces, bueno, hicieron cambios en la marcha que no tenemos idea cómo pueden impactar en mediano y largo plazo. Antes de continuar con la parte técnica, y creo que es importante que hablemos por sector también, porque hoy, bueno, mucha gente participó y siguió los medios, pero hoy el docente jubilado quiere saber si le va a afectar, no le va a afectar el día que se jubiló, pero quiere saber también el activo, qué cambia en la regla de juego, qué le va a cambiar al policía, qué le va a cambiar al militar, al docente universitario. Pero antes de entrar a eso, ¿cuál es la urgencia del gobierno? ¿Un tema así de ajuste de número? ¿Es una bajada de línea de alguna institución, de algún banco? ¿Por dónde creen ustedes que viene la mano política de esto? Para mí, gran parte del apuro, por ejemplo, viene con el tema de los docentes que el próximo año se jubilan alrededor de 11.000, ¿verdad? Entonces, como esto tiene plazo de aplicación un año, ellos empezaron a apurar, dejaron para última hora la tarea. Entonces era por un lado apurar. Por otro lado, obviamente la época del año, ¿verdad?, es ideal porque era como agarrarle un poco desmovilizados o desmembrados a los distintos grupos afectados. Yo creo que por ahí viene gran parte del apuro del gobierno y obviamente, y eso es algo que no se habla bien. Es genuino. Acá hay un síntoma más grave, ¿verdad? Para mí hay un tema del que no hablamos, del que cuesta hablar, y acá hay un síntoma de un problema más grave. Nuestro modelo económico está haciendo ya metástasis. Está haciendo metástasis. Y lo que nosotros estamos, y lo que el gobierno está haciendo hoy, es tratar de conseguir un balón de oxígeno nomás para poder sostener lo que queda del periodo de gobierno, ¿verdad? Porque ya no sabe cómo fondearse. O sea, al mismo tiempo que hace todas las apuradas, no está pagando a las farmacéuticas, no están saliendo las obras públicas. O sea, hay muchas señales en diferentes frentes de que nuestro modelo económico y el modelo que tenemos, o que sostiene el Estado entero, está haciendo metástasis. Y entonces hoy la tarea es buscar fondeo de alguna forma. Y lo que a mí me apena es que la reforma, que primero va a durar poco, el único enfoque fue el de los afectados. O sea, acá no se está pensando algo más a mediano plazo. Y lo siento, pero en el 2030, cuando esto explote, vamos a tener que tener conversaciones incómodas. Tengamos en cuenta, en el 2030-2031 vamos a tener problemas con esta caja fiscal. Vamos a estar con probablemente ya cerca del 50% de nuestro consumo energético, ¿verdad?, de ambas hidroeléctricas. Por ende vamos a tener que recurrir a nuevas fuentes y nuevas inversiones que pueden ser más caras, ¿verdad? Y evidentemente al no tener el tema energético, vamos a tener el problema, o sea, ya no vamos a tener esos fondos tan ricos que vienen ahí en la Itaipú Binacional. Entonces van a haber muchas cuentas y vamos a tener que tener un nuevo pacto económico, un nuevo pacto social. O sea, creo que ese es el caracú de la discusión que todo el mundo quiere huir, ¿verdad? Y lo único que logran huyendo es que esto sea cada vez más difícil de abordar cuando llegue el momento. En el 2030-2031 se tendrá que volver a decirle a los docentes, se tienen que jubilar un poco más tarde. Y yo creo que no podríamos más decir eso. Creo que acaban de gastar la nave de los parámetros, ¿verdad? O sea, cambiar otra vez los parámetros, porque vos en 4 años, 2030, en 5 años, ¿verdad? En 5 años, ¿cuántos docentes? O sea, le volvés a afectar prácticamente al mismo grupo docente que está hoy, le necesitamos cambiar los parámetros. Pues, una falta de seriedad tremenda. O sea, por eso es grave lo que hace el gobierno. O sea, el nivel de desgaste que ella crea a una reforma que era necesaria y que es un problema en todo el mundo, nos puede traer otro problema mucho más grande en el momento que verdaderamente tengamos que afrontar una reforma que tenga un impacto en el mediano y largo plazo. Hay propuestas, más allá de la crítica sobre las decisiones que se toman en el gobierno, hay propuestas para solucionar este tema, digamos. A ver, nosotros, por ejemplo, Diego, yo creo que uno de los temas que no se ha abordado con suficiencia, y de hecho es uno de los grandes defectos de esta ley, ahí es donde decimos que solo se cargó sobre los trabajadores, es cuál es el rol del Estado cuando hablamos de la jubilación. Históricamente el Estado paraguayo no ha aportado al trabajador, no ha hecho el aporte al trabajador. Ahora ponen un aporte que inicialmente va a ser del 1%. De igual manera ellos van a tener que cubrir en la otra pata del déficit. Entonces la pregunta era, ¿por qué gran parte de ese dinero que ya van a poner para el déficit directamente ya no
no lo ponen dentro de la caja fiscal. Como un aporte del Estado. ¿Y cuál es la diferencia para que sepa un poco la gente? La diferencia es que cuando la caja recibe, y si tiene unos administradores autárquicos, por ejemplo, esa reforma también hay que hacer, quienes son los que administran la caja, por ejemplo, se pueden hacer inversiones inteligentes y en el mediano plazo que puedan dar mayor sostenibilidad a la caja. Que le den rentabilidad rápida. Exacto. Desde el aporte del gobierno, que empieza seguramente en un porcentaje, en este caso empieza solamente el 1%, la propuesta inicial del gobierno era el 3%, al final redujeron al 1%, que es lo que se aprobó hoy. Después hay que hablar de que eso suba hasta el 15% aproximadamente. ¿Por qué? Porque el camino que nosotros tenemos que ir, al camino que tenemos que llegar es a la unificación de un sistema de jubilación único, ¿verdad? Donde realmente tengamos no solo la jubilación, sino conozcamos y profundicemos el concepto de seguridad social, ¿verdad? Donde el jubilado, obviamente, tenga el acceso a jubilación y donde el aportante y el jubilado, por ejemplo, tengan también el acceso al sistema de salud, etcétera. Ahí también hay que tener las conversaciones sobre los seguros privados que se están pagando dentro de las instituciones públicas a los trabajadores, porque ese puede ser un dinero, o tiene que ser un dinero que se tiene que estar aportando justamente también para contribuir a la seguridad social de los trabajadores del sector público. Claro. Hoy con un caramelito de vos tenés seguro médico privado, al final vos tenés un problema de salud grave siendo funcionario público. No, y hoy mismo, ¿verdad? Siempre eso también te dicen muchos funcionarios públicos. Como que algunos se van y la consulta en el privado es mucho más rápido, pero la realidad es que si uno tiene una enfermedad grave, el privado no te cubre. El privado no te cubre gran parte. Entonces al final terminás recurriendo al sector público. Y vos le metés en tu sector público, o muchas veces hasta recurren al Instituto de Previsión Social, a trabajadores que no te aportan al Instituto de Previsión Social. Entonces, acá, para hablar de reforma, hay que poner sobre la mesa absolutamente todas las patas y de esa manera enfocar un camino distinto a lo que tenemos hoy y no llevar esto a una discusión entre trabajadores, ¿verdad? Porque hoy como que hay como una discusión ahí que a mí me incomoda, ¿verdad? En el que los trabajadores... ¿Por qué yo tengo que pagar al docente? ¿Por qué yo tengo que pagarle al policía? Dice la gente. Eso con mis impuestos. Y con justa razón lo hacen, ¿verdad? Hay que cambiar los parámetros. Es cierto eso, había que mejorar los parámetros. Ahora, también es cierto que tener una discusión de por qué ellos se jubilan y cómo pagar, nosotros le pagamos su jubilación a este grupo, siendo que nosotros no tenemos, cuando la conversación es, nosotros tenemos que tener una seguridad social, nosotros tenemos que tener una jubilación. Nosotros estamos en un país donde la jubilación se ha convertido en un privilegio conceptualmente. El concepto de jubilación ya es un privilegio, el que se jubila es un privilegiado, ¿verdad? Es alguien prácticamente que vive en otro mundo, ¿verdad? Cuando lo que tenemos que recuperar es la jubilación como un concepto básico, como un derecho básico, ¿verdad? Y para eso es el Estado, es el gobierno el que tiene que tomar riendas en el asunto. Y tendrá que hablarse en algún momento de aumento de impuestos, diputado, porque es un tema que nadie quiere tocar, pero mucha gente dice, por lo menos en voz baja, de comentar eso. Y tenemos, por ejemplo, exenciones tributarias, Diego, que se habían aplicado en momentos para cuestiones muy puntuales que hasta hoy siguen, que supuestamente eran temporales y se quedaron. Tenemos conversaciones pendientes con respecto, por ejemplo, también a lo del impuesto al tabaco, por ejemplo, siendo uno de los países más bajos de la región. O sea, nosotros tenemos que hacer un nuevo pacto económico. Eso es una realidad y yo sé que incomoda hablar del tema. Y capaz hasta no es popular hablar del tema. Pero los números no mienten. Y obviamente con eso tenemos que tener también un Estado que administre de forma responsable. Porque de nada sirve aportar a un Estado que al final va a ser papá Nepo Baby, papá Lochón, o papá... O sea, para sostener eso al final no sirve de mucho. Sino que tiene que ser una reforma económica que realmente tenga un enfoque social, ¿verdad? Un enfoque social, ¿verdad? A mí me gusta mucho decir, todo le decimos a Dionisio Borda que es un gran referente. Para nosotros nos gustan las primeras 15, 20 páginas de su libro. Y lo que hay que hacer es leer las otras 80, 90 páginas. Y uno va a ver que para llegar a un desarrollo hay que dar otros pasos distintos a lo que ya dimos estos años. Aunque sea incómodo. Claro, pero acá se apuntó también mucho cuando hablaban de impuestos como el saque a cargarle otra vez al sector trabajador con esos impuestos. Claro, porque la única propuesta que hubo y que se habló era el tema del IVA. Pero por eso digo, o sea, nosotros no podíamos hablar solamente de un tema, era hablar de todas las patas y era hablar de los ajustes que tenemos que hacerlo en todos los niveles y en todos los sectores. Ahora, hubo, al menos las presentaciones que hizo el Ministerio de Economía me llamó la atención, una creo que lo compartimos acá, donde ponen 380 millones, se calcula el déficit, y ponían lo que se podía hacer con esa plata. Exacto. Hospitales, caminos, escuelas,
pero no hacen esa misma comparación con otros gastos que sí se hacen. No ponen, si nos ahorramos en viajes presidenciales, podemos construir 10 escuelas. No, y nos ponen lo que genera esa confrontación entre la gente también. Claro, y por ejemplo, ahí tenemos también lo que viene de Itaipú, que era un monto de dinero bastante interesante y que hoy se maneja de manera arbitraria, o sea que nunca entró al presupuesto general de gastos. Entonces, claramente, acá hay un modelo económico en el que defiende a un grupito de poderosos y que deja completamente relegado y abandonado a los trabajadores, y a la sociedad, a lo más débil, al eslabón más débil. Y ese es el enfoque que tenemos que cambiar. Diputado, con respecto a lo aprobado hasta ahora, ¿qué cambia para el docente? Principalmente la edad, los años de aporte, ¿qué va a cambiar? Para contarle a la gente que no participó y cuáles van a ser los cambios de acuerdo a cada sector, digamos. Bueno, el caso de los docentes, ellos cambian lo que tiene que ver con su tasa de sustitución, ¿verdad? O sea, le bajan la tasa de sustitución y acá es donde yo digo, se resumen 3 patas, ¿verdad? Tu tasa de sustitución se va a bajar, o sea que van a tocarte hasta el 3% probablemente de tu salario. Sí. Después te ponen que van a tener que estar más años, ¿verdad? Esa es una realidad, la cantidad de años que va a ir variando de acuerdo también a lo que cada uno pretenda en lo que tiene que ver con la jubilación, ya sea ordinaria o extraordinaria, ¿verdad? Sí. Puede ser con 25 años aporte de los 57 años, ¿verdad? O, qué sé yo, puede llegar también hasta los 62 años o más, de acuerdo a la cantidad de años de aporte, ¿verdad? Después, por el otro lado, también, bueno, se suma ahí un poquito lo que tiene que ver con el aporte del Estado. Tasa de sustitución, a ver, me recuerdo, tasa de sustitución, cambia los años de aporte y edad. Y la edad, ¿verdad? Entonces, como dije ya varias veces, ¿verdad? Las reformas fueron en un solo sentido y hacia un solo grupo o hacia un solo nivel, vamos a decir, socioeconómico, ¿verdad? Y eso es lo preocupante. Entonces, acá se ajustó el cinturón solamente a un grupo, ¿verdad? 3 millones de guaraníes, ponerle que puede ser un salario promedio. 3% puede ser aproximadamente 100 guaraníes mes. Son, obviamente, 1.200.000, ponerle más el aguinaldo un poco más, que van a tener menos... los docentes. Los docentes, en este caso, ¿verdad? Y claro, eso golpea obviamente directamente la microeconomía. ¿Verdad? Además también nos decían acá en el programa mismo, policías y militares, ¿qué vamos a hacer si hoy en día con las disposiciones legales que se tienen, con el código, o mejor dicho, con la ley especial que le rige a los militares y las leyes también respecto a la policía, la tan llamada inventada reforma de la policía, están bien establecidas las edades a las cuales ellos van ascendiendo? Y tienen como que un límite, llegan a cierto rango y a partir de ahí pasan a retiro. Nos decían acá policías y militares, ¿y después qué hacemos? Si nosotros ahora, a partir de esta ley, con la modificación de hoy, tenemos que llegar a los 57 años y ahí pasar a retiro. ¿Y qué hacemos con esos años que quedan de por medio entre que nosotros ya terminamos, ya llegamos al tope de nuestra carrera, pero todavía tenemos que seguir aportando y seguir esperando nuestra edad para jubilarnos o pasar a retiro, mejor dicho? Por eso era importante hacer una reforma integral, ¿verdad? O sea, sí, claro que era necesario revisar los parámetros, sí, porque no era sostenible y el déficit... de alguna manera hay que, como entre comillas, mitigarlo. Pero cuando se hace solamente con una mirada 100% como económica, como si fuera solamente una ecuación matemática, evidentemente tenemos este tipo de situaciones, ¿verdad? Los análisis no se hicieron en profundidad porque, como ustedes mencionaron hace rato, básicamente no hubo ni siquiera reuniones o encuentros con los diferentes grupos afectados, que encima, o sea, hablando con varios grupos afectados, qué sé yo, por ejemplo, los magistrados, muchos a mí me reconocían, o sea, nosotros no tenemos ningún problema en hacer la reforma, creemos que hay que hacer la reforma fiscal, claro, pero lo único que queremos es claridad en algunos puntos y poder conversar sobre algunas propuestas que nosotros también tenemos. Eso ya no se pudo dar, no se pudo dar. Entonces, bueno, hoy aprobamos una ecuación matemática que pero no tiene en cuenta eso básico. Claro, no tiene en cuenta algo básico y que bueno, al final vamos a tener que mirar otra vez la ecuación matemática en 5 años, ¿verdad? En cuanto a la caja parlamentaria no hay grandes cambios.
Mira, la caja parlamentaria tuvo algunos cambios paramétricos, ¿verdad? También, ¿verdad? Subió un poco la ordinaria de P55, va a ser 60. Primero que iba a ser 65 Pero sigue años. siendo 2 periodos. Sigue siendo 2 periodos. Justamente esos parámetros no cambiaron, ¿verdad? 2 periodos y 3 periodos. Porque un poco también de una de las cosas que molesta, ¿verdad? El poco tiempo, digamos, en comparación con el resto de los trabajadores. Es que vos sabes Sí que es comparable, ¿verdad? Sí, justamente los colegas, pues, el argumento que te ponían es no tiene el mismo nivel de impacto de caja fiscal. Y lógico que no tiene el mismo nivel de impacto de caja fiscal. Pero es nomás también una forma de mandar un mensaje, ya sea muy bueno o muy malo, a gente a la que vos le estás pidiendo que sea un poco más responsable o que colabore para poder ajustarse el cinturón. Y nosotros teníamos que ajustarnos el cinturón y eso no hizo el poder legislativo. De hecho, nosotros aportábamos el 22% y aportamos el 24%. O sea, ni siquiera se nos subió 3 puntos porcentuales como se le subió 3 puntos porcentuales a los afectados trabajadores. Ni esa delicadeza hubo. Claro, por lo menos un mensaje. Sí, un mensaje que vamos a aportar los mismos puntos porcentuales, ¿verdad? Que es uno de los cambios, ¿verdad? Después hay un aporte de los jubilados, ¿verdad? Eso ya estaba estipulado. Ellos ya aportaban el 11%. Y ahora se sube. Sube al 14%. Ellos sí suben al 15%. Lo que yo sí digo es, señores, porque si ya le sacámoslo una parte, ¿por qué no le sacamos mucho más? O sea que si ya hacemos eso, ¿por qué no hacemos con un mayor porcentaje para una jubilación inmoral y que sea tal vez progresivo de acuerdo a lo que cobra más, se le quita más porcentaje, a lo que cobra menos? Como se topee, como así, claro. también. Exacto. O sea hay formas. Entonces son cuestiones o propuestas que dependen única y exclusivamente de la voluntad política. Entonces, hoy lastimosamente fue desastrosa la sesión sobre la caja parlamentaria. No, evidentemente ya no se tocó luego la aprobación que nosotros habíamos propuesto. Sí se tocó la reforma. Y el tema este de que es privada. Exacto, No, nosotros es dijimos, nos dijeron, la caja es 100% privada, genial. Entonces, en ese artículo que dice que el parlamentario tiene que aportar obligatoriamente, tiene que poner que sea opcional, y no nos permitieron eso. Pedimos con la colega Joana Ortega 16 aproximadamente eso, y no nos dieron. Entonces eso confirma que efectivamente esta caja es pública, ¿verdad? Y esto viene de la mano porque a mí me molesta, ¿verdad? Yo veo declaraciones que dicen, no, esta caja es 100% privada. Y no solamente por no participar de la caja, por decir que, por poner un artículo de que el Estado no va a aportar nada a la caja es privada. Uno hace el cálculo matemático, hace la proyección, así como acabamos de ver del Ministerio de Economía, y se ve perfectamente que la caja parlamentaria explota en el 2040 aproximadamente. Explota, o sea, con el modelo aprobado. Se consiguió un oxígeno de 5 años, 6 años aproximadamente. Iba a explotar en el 2035, explota en el 2040, 2041 aproximadamente. ¿Y qué va a pasar en el 2040, 2041? Van a haber un montón de afiliados que van a tener un derecho adquirido. Entonces, ¿quién va a tener que pagar? Al ser una ley del Estado. O sea, no es una caja privada. No es una caja privada. Diputado, tenemos que hacer una pausita breve, ¿le parece? Le dejamos descansar un poco, le estamos exprimiendo acá al diputado. Antes que se jubile. Sí, antes que se jubile. Muy bien, tema de la caja parlamentaria, también de la jubilación de funcionarios. Hay malestar en varios sectores. Los docentes siguen con la idea de no arrancar el año lectivo. De ir a huelga. De ir a huelga. Sí. Hoy también decía gente vinculada, el suboficial León, decía que por ahora no extremaron recursos, pero que piensan que podrían también endurecer las protestas. Y magistrados también, no descartan ellos ir a un paro. Exactamente, decía también el doctor Hermosilla, que estuvo ayer acá, decía que tampoco, que nunca se dio, pero que ellos no encontraron en la ley una prohibición para eventualmente hacer una medida de fuerza. Así que es tenso el ambiente, muchos sectores también anuncian lobby. Esto se va a tratar probablemente la semana que viene, ¿verdad, diputado? En senadores. Sí, no suele ser muy habitual que tan rápido se remita de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Entonces, cuando uno se da cuenta que en el mismo día remiten, bueno, señores, acá hay un mensaje, puede ser hasta diría mañana y todo, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Cuando fue lo de superintendencia de jubilaciones y se remite el mismo día, un martes recuerdo que se remite a Cámara de Diputados, lo que se aprobó un martes en Cámara de Senadores, el miércoles a las 8 de la mañana ya fue la sesión en Cámara de Diputados. Claro. No sé si mañana lo se va a tocar, pero como mínimo yo creo que esto ya se va a ir la próxima semana, ya es una práctica común y es la práctica un poco del atropello, ¿verdad?
alivianó un poco esas modificaciones que presentó el Ministerio de Economía a la posibilidad de recrudecimiento de las medidas de fuerza y la movilización hoy. Como que desmovilizó un poco, los docentes quedaron algunos enojados, pero muchos se retiraron muy temprano también de las inmediaciones del Congreso. Claro, normalmente ellos tienen una técnica de uno pone toda la carne en el asador y cuando llega, van testeando la temperatura y de acuerdo a la temperatura ellos ya saben más o menos qué ir cambiando, ¿verdad? Sorpresivamente van cambiando cosas que probablemente desde un comienzo ya sabían que en el plan B, plan C y plan D iban a cambiar. O sea, es una práctica que bueno, yo ya lo veo como común desde el comienzo de la gestión. Ahora, lo grave aquí es que uno no tiene idea de los niveles de impacto de eso, ¿verdad? O sea que tu curva que vimos hace rato evidentemente va a ser un poquito más pronunciada. Entiéndase, lo que iba a ocurrir en el 2031 probablemente puede ocurrir en el 2030 o 2029, ¿verdad? Pero bueno, seguramente en ese momento veremos cómo trabajar en una reforma que realmente sea ya para un verdadero mediano plazo. ¿Esto puede ser el comienzo de un plan también para ir con las jubilaciones de IPS? Creo que sí. IPS todavía goza dentro de todo un poquito de buena salud, sí. Un poquito de buena salud. Vamos a decirle, sí, creo mucho riesgo por las inversiones que estamos haciendo, ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que es verdaderamente preocupante es que prácticamente todas, entre comillas, las reformas que hizo el gobierno siempre como que presionó a los mismos sectores, no hablo de funcionarios públicos o privados, sino a los mismos sectores de nivel socioeconómico. Y lo que defiende en cuanto a su modelo macroeconómico siempre termina apretando al mismo sector socioeconómico, ¿verdad? Para mí, por más que parezca que mezclo los temas, ¿verdad? Acá todo el modelo económico está conectado y entre eso, por ejemplo, se conecta, te doy un ejemplo, hasta el tema carne y todo, ¿verdad? O sea, un gobierno que busca maximizar las exportaciones para que un grupo de frigoríficos sea millonario, ¿verdad? O aumente cada día más sus ganancias a costa de un pueblo que no puede comer un kilo de carne, ¿verdad? Un pedazo de carne, ¿verdad? O algo de calidad mínima, ¿verdad? Y por más que parezca que uno mezcla los temas o mezcla los tantos, realmente no. Obedece todo a un mismo plan económico en el que un grupo de gerontes, ¿verdad?, no está dispuesto a ajustarse los cinturones o a entender que los ajustes tienen que llegar a todos los niveles. Entonces lo que hace es tratar de presionar y apretar a los mismos sectores o a los mismos niveles socioeconómicos medianos y bajos, ¿verdad? Los cálculos actuariales de la caja parlamentaria, ¿cómo quedan? Y eso es un misterio, ¿verdad? No se sabe. Ese es un misterio bien guardado, ¿verdad? Lo que hoy se aprobó es que en vez de que cada 3 años se haga, porque encima no tenemos, yo no vi el cálculo actuarial de este periodo, tengo que decirlo. Cada 3 años se hace cada 5, ¿verdad? Ellos cambiaron y extendieron el plazo. Cuando nosotros planteamos que se mantengan cada 3, ellos dijeron no, que no hay presupuesto para pagar cada 3 años, que es muy caro. Entonces, a la pucha, ¿qué clase de caja lo que tiene vuelo propio y no puede pagar un cálculo actuarial o un estudio de su propio balance, ¿verdad? Entre las respuestas que escuchamos hoy, ¿verdad? Sí, nosotros hicimos nuestros cálculos como, no sé si llamarle globales, pero intuyendo cosas, ¿verdad? Suponiendo algunas cuestiones. Y nosotros sí calculamos que la caja revienta en el 2040 con la reforma que está hoy, ¿verdad? O sea, con esto aprobado hoy. O sea que rehuir del aporte del Estado es imposible. Y que es normal, y eso hay que entender. Cuando un Estado es irresponsable, lo que no se puede hacer es rehuir de la irresponsabilidad que ha cometido el Estado. Puede ser que esa irresponsabilidad se asuma hoy, puede asumirlo ayer, o puede asumirlo mañana o pasado mañana. Lo que tenés que tener claro es que en algún momento se paga el plato. Claro. En algún momento se paga el plato. Vos lo que podés hacer es patear la pelota, que es lo que se está haciendo hoy para que los muchachos que ya están allá puntito puedan asegurarse. Total, cuando explote, ellos ya están en sus casitas. Diputado, gracias por la presencia, muy amable. No, gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Gracias. Tenemos que hacer una
Muy bien, seguimos en puntos de vista. Freddy, hay novedades en IPS también, ¿eh? Así es, porque ha presentado su renuncia al cargo de miembro del Consejo de Administración, Carlos Pereira. Eso se daba esta mañana en medio de fuertes reclamos de asegurados y tras la muerte de un paciente por fallas en equipos médicos. El ahora ex miembro del Consejo de Administración del IPS evitó detallar los motivos de su dimisión, aunque anunció que entregará un informe sobre la situación de la previsional. Pereira, recordemos, cobró relevancia nuevamente cuando dejaba momentáneamente ese cargo de consejero del IPS para ser interventor de la Municipalidad de Ciudad de Asunción. Asunción a sí mismo, y venía dándose el anuncio de que podría renunciar, con lo cual habla un poco de la situación también que se está viviendo en IPS, una crisis que ya es innegable. Sí, señor, así es. Vamos a escuchar, tenemos notas también al respecto con el propio Carlos Pereira. En un momento donde la criticidad golpea los hospitales, hay familias golpeadas por muertes, decesos, faltas de insumos, faltas de atención. Yo, como un acto de solidaridad con el presidente Brites, ayer puse mi cargo a disposición, ¿verdad? Y para formalizar eso, consideré pertinente y prudente presentar por escrito mi renuncia realmente, para facilitarle al presidente también de que en un ámbito de la salud, que hoy es este momento mucho más relevante que las características técnicas que yo tengo. ¿Por qué? Porque los hospitales son los que hoy requieren de atención y de dedicación. Entonces, es una forma en que yo me sienta un poco menos, la impotencia que tengo, alivio con esta decisión, que por lo menos digo, facilito las cosas de esta forma. Incluso la participación del Consejo, al no tener decisiones operativas, entonces es como que somos una sobrecarga, que aunque sea de esa forma se podría redistribuir o aliviar de repente, fortaleciendo otras que sí necesitan mayor atención, como el Fondo de Salud. Y en esa línea de pensamiento es que yo considero, ¿verdad?, en este momento prudente tomar esta decisión que tomé, porque es la forma en que yo pueda colaborar, ¿verdad? Y yo lo único que puedo es pedirle disculpas a quienes no le hemos podido atender como corresponde, a quienes no le hemos podido proveer del medicamento conforme a su tratamiento o a su diagnóstico, así lo exige. Y yo creo que se van a ir tomando las medidas correctivas a partir de este momento, porque el presidente está tomando las medidas al respecto. No es fácil maniobrar en una institución tan grande, tan compleja y con tantas aristas que atender. Bueno, hay novedades y esto parece que continuará. Sí, vamos a ver qué pasa también con el propio presidente del IPS, que él había dicho ayer que había analizado en renunciar cuando se daba el caso del colega Braulio Vázquez, que fallecía por esta falta de equipamientos, y está esperando que vuelva el presidente Santiago Peña, dice, para reunirse con él. Muy bien, estamos atentos a